Continuamos en señal informativa, vamos a la línea telefónica, ya está en la misma Mario Ramos con su colaboración de esta semana. Mario, muy buenos días, ¿cómo estás? Adelante. Muy buenos días, Sonia. Un saludo al auditorio. Muchas gracias. Bien, han pasado ya poco más de 7 meses de que inició el gobierno del presidente López Obrador y como en todo arranque de gobierno hay ajustes en la entrada y salida de colaboradores. Esto es normal, que en el primer arranque algunos de los colaboradores tengan que dejar las filas del proyecto puede ser natural. Pensar que todas las personas a las que se les invitó a trabajar se adapten a las condiciones que plantea un nuevo empleo con un nivel de responsabilidad elevada, o que todas las personas tienen las expectativas del titular que los invitó a trabajar es prácticamente imposible. En muchos de esos casos, cuando no se adaptan los colaboradores o el jefe no está conforme con el desempeño de los subordinados, se presentan renuncias argumentando que es por motivos personales o por motivos de salud, etcétera. Esto es muy común en el ámbito gubernamental y si revisamos la tradición y la historia del régimen político mexicano, resultaba muy habitual y de lo más normal que algunos de los colaboradores del presidente de la República, colaboradores de primer nivel, dejaran su encargo y en ese momento se argumentara que era por motivos personales o de salud. En los últimos meses hemos sido testigos que en la actual administración federal, alrededor de 2 secretarios, 14 subsecretarios, presidentes y comisionados, ya sea de institutos o de comisiones, así como más de 200 directores generales han presentado sus renuncias al gobierno de López Obrador. Las razones son diversas y seguro algunos de ellos ya estaban trabajando desde la administración pasada, pero algunas de estas renuncias se escapan de la lógica tradicional a la que me refería. Algunas de estas merecen un análisis más amplio, por ejemplo, la renuncia de Germán Martínez como director del IMSS y la semana pasada la más impactante y mediática, la del secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, y también hacia el fin de semana tuvimos la polémica renuncia del doctor Carlos Lomelí, ex candidato al gobierno del Estado de Jalisco por Morena. Las primeras dos renuncias a las que me he referido son muy distintas a la tercera, la de Carlos Lomelí. La de Germán Martínez y de Carlos Ursúa estuvieron acompañadas de reveladoras cartas que pretenden evidenciar la actuación del presidente de la República o de al menos de algunos de sus más cercanos colaboradores. Ambas renuncias reflejan que dentro de la maquinaria que acompaña el poder presidencial no todo es miel sobre hojuelas. Es decir, ambas cartas evidencian en principio que hay personajes que renuncian a su cargo y tienen el valor y la libertad de manifestar lo que está ocurriendo en las entrañas del gobierno de la República, y eso, por supuesto, era poco usual en nuestro régimen político. Antes era impensable que le renunciaran al presidente y si lo hacían, jamás saldrían del gobierno lanzando críticas al mismo. Qué bueno que hoy, a pesar de tintes autoritarios y verticales que observamos recurrentemente en el presidente de la República, hemos con el grado de que existe y se respete la libertad de expresión y la libertad de disentir sin que existan consecuencias para quienes las expresan. Estas dos renuncias a las que me refería, la del director general del IMSS y la del secretario de Hacienda, tienen un común denominador. Exponen en sus cartas conflicto de interés, disensos irresolubles, decisiones de políticas públicas sin evidencia y sin fundamento, recortes presupuestales irracionales y sobre todo de que existen nombramientos de personas que no tienen conocimiento y no reúnen el perfil para ocupar la responsabilidad que se les ha encomendado. También estas cartas hablan de personajes cercanos al presidente que tienen una injerencia perniciosa en sus respectivas dependencias y ponían en riesgo el buen resultado de sus encomiendas. Ambas cartas también tienen un hilo conductor. Mencionan que hay intereses que no les permitían actuar como ellos esperaban. Ojo, no quiere decir con esto que la actuación y lo que esperaba Germán Martínez y Carlos Ursúa fuera correcto, pero sí es relevante que ambos mencionen que hay conflictos de intereses cercanos al presidente de la República. Hoy podemos saber, por la entrevista que el exsecretario de Hacienda concedió este fin de semana a la revista Proceso, que los conflictos están en la jefatura de la presidencia de la República que encabeza Alfonso Romo. Eso sí es relevante. Veamos, el exsecretario de Hacienda Ursúa no es cualquier persona, era el hombre en el que la cuarta transformación depositaba la responsabilidad de la estabilidad económica y era quien convencía a partidarios y contrarios de que López Obrador invitaba a esta compleja responsabilidad de la de Hacienda a una persona de reconocida trayectoria técnica con amplio
conocimiento de las finanzas públicas y que manejaría de manera responsable los asuntos de la Hacienda y de la agenda económica. Además, no era un improvisado, ya lo había acompañado en el gobierno de la Ciudad de México, y también Carlos Ursúa, hoy en día, después de que ha salido, se le tacha de ser un neoliberal. Es decir, hoy se le menciona como que no compartía la ideología y la línea que pretendía trazar el presidente de la República en materia económica. Entonces, es válido preguntarnos si el presidente López, si las intenciones, el perfil y las propuestas de Carlos Ursúa, o si el presidente se equivocó y no hizo una buena elección al elegir este secretario. Hay que decirlo, estas renuncias corresponden a diferencias, sí, en la actuación, o incluso podrían ser diferencias ideológicas o en la visión del proyecto, pero no todas las renuncias dentro del gabinete de Andrés Manuel o de los colaboradores se han derivado por diferencias de actuación o ideológicas, como mencionaba. Por ejemplo, hay algunas que se han presentado o que han representado un acierto para que prevalezca la congruencia de la gestión del presidente. Tal es el caso de la renuncia de la entonces titular de la Semarnat, Josefa González, que dejó su cargo después de que se diera a conocer que utilizó su poder para retrasar un vuelo. Este suceso iba en contra del discurso del presidente y también en contra de la reducción de privilegios de los servidores públicos que tanto ha mencionado el presidente de la República. Con todo ello, hay que mencionar que existen otros casos que no se enmarcan en una renuncia por diferencia ideológica, de visión o de operación. También existen, como la que acaba de ocurrir en Jalisco, del exdelegado de programas de bienestar del gobierno federal en nuestro estado, Carlos Lomelí, quien, a pesar de las denuncias publicadas por organismos de la sociedad civil, específicamente la Organización de Mexicanos contra la Corrupción, mismos que presentaron evidencias de que existía un claro conflicto de interés y que se podría estar ante presuntos actos de corrupción. A pesar de todo ello, el delegado o exdelegado hoy, Carlos Lomelí, no parecía preocuparse o tener una disposición a retirarse de su cargo, pese a las investigaciones y evidencias de esta organización ciudadana en las que se daba a conocer que Lomelí estaba vinculado con una red de empresas farmacéuticas que habían obtenido contratos gubernamentales por millones de pesos, sobre todo entre 2012 y 2019, y que solo una de estas empresas ya había ganado en los primeros meses de este 2019 más de 164 millones de pesos en contratos adjudicados por el gobierno federal. Con esto, Carlos Lomelí se encontraba como funcionario en un evidente conflicto de interés, dadas las adjudicaciones que sus empresas consiguieron con el gobierno federal y sobre todo las recientes evidencias de que el delegado tenía relación con cuentas bancarias de una empresa que había negado constantemente reconocer como suya. En fin, hay que observar y analizar con detenimiento los argumentos de los que han renunciado, por ejemplo, Ursúa y Martínez. Hay que revisar que la actuación del gobierno federal no se desvíe y también hay que tener presente el curso que toman las investigaciones de la Secretaría de la Función Pública respecto del caso de Lomelí. Este caso aún no concluye. En conclusión, las renuncias no son malas en sí mismas, hay que revisar las razones y hay que darle seguimiento a los argumentos de los que se van y a los dichos también, tanto de las renuncias como el de las denuncias. Y, por supuesto, por el bien del país, esperemos que las diferencias y conflictos que existen entre los colaboradores del presidente de la República se den a conocer y que sobre todo se actúe para corregir o inhibir posibles actos que puedan afectar al país y a la población. Ese es mi comentario, Sonia. Mario, lo que quizás sigue haciendo falta, sobre todo en el caso de los funcionarios del gobierno central, es una explicación o mayor claridad por parte del presidente. Ha eludido de alguna manera estas explicaciones y bueno, pues lo que después queda en el papel es los argumentos que dan quienes decidieron renunciar, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, con la entrevista que da Ursúa a la revista Proceso. Sí, por supuesto, falta una explicación del presidente, un comunicado de su gobierno, porque en estas cartas y sobre todo, como mencionas en la entrevista, pues se dan a conocer datos, información que es sumamente importante, relevante para el país. El exsecretario menciona que hay personas, se invitó a personas que no tienen conocimiento para esas responsabilidades, de que se están tomando decisiones de política pública sin evidencia. En fin, son aspectos muy relevantes que el presidente tendría que aclarar, mencionar
si esto es cierto, si existen conflictos de interés o personas que están tratando de intervenir en el gobierno de manera perniciosa, ¿no? Hace falta una explicación. También el caso de Germán Martínez hizo referencia a aspectos muy relevantes y no se ha dicho con una profundidad deseable qué es lo que está ocurriendo en el gobierno. Sobre todo las acusaciones de algunos personajes del gabinete de Andrés Manuel López Obrador que estarían interviniendo en otras secretarías, en otras dependencias y que son las que han motivado aparentemente estas renuncias. Sí, por supuesto, hay varios indicadores. Lo que estaba ocurriendo en Hacienda, había secretarios, funcionarios que se quejaban de que no estaba fluyendo la actividad que tiene que derivarse desde la Secretaría, ¿no? Los recursos, los programas, en fin, digamos, ojalá que con el hecho de que hayan renunciado pues estos colaboradores, se quede ahí, se tape y no se diga nada, porque es de lo más relevante. No sabemos si con la salida de ellos se mejore la situación, ¿verdad? Claro, y en el caso de Lomelí, bueno, sin duda una buena prueba, el adelanto que da hoy Grupo Reforma sobre la investigación que hace la Secretaría de la Función Pública, deja al descubierto algo que ha sido muy común en nuestro país, cómo se crean empresas tan fácilmente para tener acceso a contratos públicos y no se reportan en las declaraciones de los funcionarios públicos, en sus declaraciones 3 de 3, y además también seguramente estaremos hablando de evasión de impuestos y de otro tipo de cuestiones. El tema es si esta resolución finalmente se dará a conocer y qué hará el presidente con ella. Sí, porque con la renuncia no basta, hay una investigación, ¿no? Que se sabe que la Secretaría de la Función Pública estaba trabajando, ¿no? Y tampoco basta con lo denunciado por la Organización de Mexicanos contra la Corrupción. Se tiene que aclarar, dar a conocer, visibilizar y sobre todo porque podrían existir algunos otros casos en el que existan conflictos de interés y pues esta serie de prácticas, ¿no?, que se dan alrededor de las empresas, las compras gubernamentales, las adquisiciones. Ojalá que se continúe sobre esta línea y no con la renuncia ya se tape todo lo que se ha revelado. Claro, porque los señalamientos que adelanta hoy Reforma me parece que son bastante graves. Sí, por supuesto. Entonces yo creo que, el fin de semana se especulaba, bueno, con la renuncia ya ahí va a quedar el asunto, ¿no? Pero parece que va a dar mucho más de qué hablar esta renuncia. Y además que se queda su abogado como representando, como encargado por lo pronto del despacho de la delegación. Bueno, pues el abogado a final de cuentas sí es quien lleva todo lo relacionado con la parte jurídica de sus empresas, pues tiene el mismo conflicto de interés que el delegado, que el exdelegado. Sí, pensemos que de momento con la renuncia se queda solo de encargado, en tanto nombren a alguien más, que supongo que esto será rápido porque es evidente que el conflicto podría continuar, ¿no? Fue su coordinador de campaña, ha sido colaborador, ha sido su abogado durante muchos años y bueno, yo creo que esto se tendrá que corregir y ya Carlos Lomelí y sus empresas podrán seguir trabajando desde la iniciativa privada, pero seguro tendrán la lupa puesta sobre la actuación y sobre la participación que tengan en las compras gubernamentales. Muy bien, Mario, pues un gusto escucharte. Buen día. Gracias, Sonia. Un saludo al auditorio.